Rodríguez nos acompaña esta mañana porque, como les comentaba, la Corte Suprema de Justicia ha fijado nuevos criterios para dictar prisión preventiva y esto podría cambiar todo el panorama. Julio, muy buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cuáles son estos puntos principales, si es que se puede resumir lo que ha acordado la Corte Suprema? Muy buenos días a ustedes, gracias por su gentil invitación. Mira, lo que ha hecho la Corte Suprema es tocar varias de las aristas vinculadas a la prisión preventiva. Entonces, los puntos generales son, por ejemplo, ha atacado a lo que es importantísimo, que es valorar lo que la Corte entiende como el acervo probatorio. Dice que se trata de prueba que tiene que tener o elementos de convicción de contenido fuerte, dice, no es cualquiera. Estos indicios, ¿no es cierto?, tienen que ser fuertes, no pueden ser meros indicios, no pueden ser indicios, evidentemente tampoco lo pueden ser así. Entonces, ese es el primer grupo de discusión que se generó en esta decisión de la Corte Suprema. El segundo grupo de precedentes vinculantes o de considerandos vinculantes está ligado al tema del peligro, tanto el peligro de fuga como el peligro de entorpecimiento. Y ahí también la Corte ha sido bastante clara y ha ido puntualizando por qué algunas decisiones expresamente son abiertamente irregulares y lo que está mandando es que esto tiene que corregirse de una vez. Es decir, situaciones de personas que decían, como esta persona tiene dinero y salidas fuera del país, entonces hay peligro de fuga. Y la Corte está diciendo, no, así no se debe valorar. Eso es absolutamente insuficiente. Lo que interesa, por ejemplo, es que la persona, si tiene capacidad de salir y ha salido del país, ha regresado siempre que ha salido, tiene familia acá, entonces vamos construyendo una tesis que va respetando las libertades fundamentales. El tercer grupo ha estado orientado a valorar, por ejemplo, algo que se había dejado también muy de lado, que es lo vinculado al tiempo de la prisión preventiva, porque se pedían 36 meses, 18 meses como si nada. Y lo que no debe ser así, lo dice la Corte, es que tiene que justificarse. ¿Cuál es la necesidad de ello? Tienen que haber criterios específicamente claros de por qué tanto tiempo. De acuerdo. Y lo último es, que es un jalón de orejas clarísimo para varios magistrados, es las audiencias no pueden ser indefinidas en el tiempo. ¿Cómo es eso? Es decir, están estableciendo que la audiencia de prisión preventiva tiene que realizarse en un corto plazo. Los argumentos tienen que versar a lo que es objeto de debate. No pueden extenderse de manera tan grande en el tiempo porque eso genera que el magistrado no solo no se concentre, sino pierde interés. Y por eso la Corte está diciendo, no tienen que ser breves. ¿Y eso se lo está diciendo específicamente a alguien en la Corte Suprema? Bueno, a estas audiencias que hemos visto que son maratónicas innecesariamente. Y lo otro que también le he metido un jalón de orejas es el juez es el encargado de regular el debate y de ninguna manera puede permitir agravios personales. Y eso también tiene nombre propio, me parece. Yo entiendo que sí, que tiene nombre propio. Algunas discusiones que se tuvieron en las audiencias de prisión preventiva del caso de Keiko Fujimori, donde los ataques no fueron a los argumentos. Y donde estaba el juez Concepción Carguacho. Así es, y él es el encargado de regular y evitar eso. Porque el juez tiene un rol, es un juez de garantías, y tiene que garantizar la igualdad de armas en ambas partes, y que el debate y la discusión no implique ataques personales. Cuando uno ataca personalmente, es que no tiene ideas. Ya, ahora, ¿cómo va a impactar todo esto en el caso de Keiko Fujimori? Porque su habeas corpus ya se va a ver en los próximos días en el Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo, como además lo dice claramente la Corte Suprema entre líneas y directamente para las normas, es que cualquier tipo de valoración que sea normativa de una decisión de prisión preventiva que ha tenido cambios en el tiempo, están señalando que debe primar necesariamente el principio de favorabilidad que establece la Constitución. ¿Eso qué significa? Que si hay un cambio en la norma y a mí me aplicaron una prisión preventiva con una norma que ya no está vigente y entra otra que me es más favorable, me la tienen que aplicar. Y por lo tanto, bajo ese estándar, haciendo una interpretación extensiva, válida para este tipo de circunstancias, porque estamos hablando de restricción a la libertad, los argumentos que presentó la Corte Suprema, que son de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República, también pueden ser utilizados de manera retroactiva y hay mecanismos legales que prevé el Código Procesal Penal para que se hagan valer lo que la Corte Suprema está mandando que se cumpla en todo el territorio nacional. Doctor, eso es importante y hay que recalcarlo, porque estos no son consejos que la Corte Suprema le está dando a los jueces para que ellos apliquen su criterio, son normas de aplicación obligatoria para todos los magistrados. Así es, esa es la característica de este tipo de plenos. Si bien es cierto, hay una serie de considerandos que no son vinculantes,
la Corte sí establece el listado de aquellos que sí son de obligatorio cumplimiento en territorio nacional. Por ejemplo, la primera parte son enunciados que hace este Pleno, no debe haber habido un consenso absoluto, por eso no son vinculantes, pero de ahí la Corte va escogiendo cuáles son los que en este consenso necesariamente son vinculantes y además al final señala algo que es trascendental, le dice a los jueces de la República, tú no te puedes apartar de lo que acá hemos decidido, salvo al estilo norteamericano, salvo que tú me motives específicamente y me fundamentes, porque en este caso específico merece un apartamiento. Claro, hay una parte en donde señala cada caso debe ser visto de manera particular. Así es. A eso se podrían acoger los magistrados. Sí, se podrían acoger, pero tendrían que justificar por qué los criterios acá dados por la Corte no se aplican en ese caso particular para poder tratar de distanciarse de la decisión de la Corte Suprema. Exactamente lo que sucede en el sistema anglosajón, que es un sistema vinculado al caso, por eso se llama el leading case, el caso anterior es el que genera un precedente, y en el sistema norteamericano el juez se puede apartar, pero tiene que hacer un desarrollo racional, argumentativo, de por qué se aparta. No basta decir, yo no estoy de acuerdo y me aparto. No, eso es absolutamente ilegal. Y esto es lo que está diciendo la Corte Suprema. Ahora, en la práctica, entonces, lo que podría pasar a partir de ahora es que muchos de los que están cumpliendo prisión preventiva soliciten acogerse a estos criterios de la Corte Suprema. Definitivamente. Y probablemente logren su libertad. No, es que tendrían que lograr su libertad si es que su situación encuadra con los presupuestos que la Corte dice son de obligatorio cumplimiento. Porque un Estado de Derecho que no respeta la libertad nos está cada vez más empujando hacia el abismo del totalitarismo y eso no se puede permitir. La libertad es lo más sagrado que tenemos después de la vida. Entonces, si bien es cierto, la libertad no es absoluta, por eso hay prisiones preventivas, la prisión preventiva tiene una rigurosidad que la Corte Suprema está diciendo que tiene que cumplirse porque ya como país somos vistos, no solo desde el punto de vista interno, sino externo, como que abusamos de la prisión preventiva. Ahora, hablamos de prisión preventiva, pero hay otros investigados como Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, que está afrontando otra medida restrictiva que es el arresto domiciliario. ¿También se aplicaría a estas observaciones o estas precisiones? Extensivamente el arresto domiciliario sigue siendo un arresto. Entonces, en aquellas circunstancias que le es aplicable al arresto domiciliario, también se pueden aplicar los criterios que establece la Corte Suprema. No hay ningún tipo de restricción para ello. Recuerda, Pamela, que yo aplico arresto domiciliario cuando me corresponde prisión preventiva. Sí. Es decir, yo merezco prisión preventiva, pero por una condición de salud, de edad, etcétera, yo te aplico arresto domiciliario. Es decir, las reglas del arresto domiciliario en puridad son las mismas de la prisión preventiva. Ahora, hay algo muy cierto, aparte de lo que ha concluido la Corte Suprema de Justicia. Hay ya personas que están cumpliendo prisión preventiva cuyos tiempos ya están concluyendo y que pronto saldrían de prisión y no ha habido ninguna investigación o ninguna denuncia formal, acusación formal por parte de la Fiscalía. Ahí hay un gran error también del Ministerio Público, porque los meten a la cárcel, van a salir y no hay una acusación formal. No han continuado las investigaciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá tenemos un problema enorme que en algún momento también quiero haberlo conversado con ustedes dos. Tenemos una fiscalía obsesionada con las prisiones preventivas. Una vez que logra las prisiones preventivas, los casos entran en un letargo y es por eso que estamos ante casos que tienen ya 3 años de investigación, muchos de ellos, o más, y no tenemos un solo caso que haya pasado a juicio, es decir, ninguna acusación que haya resistido los cuestionamientos de la audiencia de control y que permita ya ser saneada para que se tenga un juicio oral y público. Ni el caso de Nadine Heredia ese está Ollantumala, justo en el momento previo, así es. Y no tenemos un solo condenado. O sea, esta es una ineficiencia absoluta. Hay que ser también claros porque el Código Procesal Penal establece roles y asignaciones. El responsable de llevar los casos a juicio no es el juez. El responsable de llevar los casos a juicio es el fiscal. Y si el fiscal ya tiene más de 3 años y no es capaz de llevar un caso a juicio y tiene personas detenidas al borde de esos tiempos, definitivamente hay una ineficiencia clara. Y en ese sentido, ¿qué opinión te merece el hecho de que el fiscal José Domingo Pérez interrogue a Vladimiro Montesinos? A ver, hay que ser bastante técnicos. Acá no es un tema de que se trata de Vladimiro Montesinos o se trata de Keiko Fujimori. Olvidémonos de los nombres. Okay. Un testigo, ¿quién es? Aquella persona que ha visto el hecho delictivo, que conoce los propios, ¿no es cierto?, elementos colaterales o directos del delito que se ha cometido. Paso atrás. ¿Qué tiene que ver Montesinos Torres en el financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori cuando lleva casi 20 años preso? No sé. Entonces, la respuesta es muy si sencilla. Es que habla también algo, respuesta es muy sencilla. Un testigo tiene que ser útil y pertinente. Y citar a Montesinos Torres
bajo ese análisis estrictamente lo que prevé la norma es inútil e impertinente. Bueno, muchísimas gracias A por ustedes las estar gracias. aquí.